Hermanos y hermanas, la palabra que hemos escuchado es una palabra que nos cuestiona a cada uno de nosotros. En la primera lectura vemos la persecución de aquellos que no creen en Cristo y no quieren creer en Cristo y persiguen a los apóstoles. En el Evangelio encontramos este discurso de despedida del Señor Jesús, pero es un discurso de despedida esperanzador. Y también Él nos centra en que tenemos que hacer la voluntad de Dios como Él la ha venido a hacer, como Él la cumple. Hacer la voluntad de Dios es decir no muchas veces a las cosas del mundo, a una paz que muchas veces se disfraza en confort, pero que la paz verdadera que quiere el Señor es que nos dejemos llevar por aquel que es la paz, Cristo nuestro Señor, que hace la voluntad del Padre en todo momento y que nos enseña el camino, la verdad y la vida. Los tonos triunfales, pues, de la Pascua no pueden cegarnos ante los dolores que nos visitan o atropellan por el hecho de pertenecer a Cristo. Una vez dijo Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, que pasaba por unas tribulaciones espantosas. Razón es que tengas tan pocos amigos, Señor, si así tratas a los que tienes. No deja de ser una gran interrogante por qué hay dolores, por qué existe esta pandemia. Y estos dolores muchas veces acogen a aquellos pregoneros del Evangelio, aquellos testigos de la gran victoria de Cristo. ¿Por qué el dolor se apodera muchas veces de nosotros? ¿Por qué las situaciones difíciles? Uno tiene que preguntarse por qué odiaban tanto a Pablo, hasta el extremo de apedrearlo y arrastrarlo, dándolo por muerto. Es salvaje lo que hicieron con Pablo, pero hay cosas que podemos decir. Apedrear en aquel tiempo era la forma típica de eliminar a alguien, sacándolo de la comunidad de creyentes. Era la pena que estaba prevista en la ley antigua para los que caían en idolatría o predicaban una doctrina contraria a Yahvé. Apedreando a Pablo, aquellos hombres enceguecidos estaban diciendo que él era traidor de la fe de los patriarcas y de los profetas, cosa que tiene su dejo de ironía, porque en el capítulo 7 de los mismos libros de Hechos de los Apóstoles encontramos a Pablo también de acuerdo que apedrearan a Esteban, primer mártir de la Iglesia, precisamente por la misma causa por la que hoy es apedreado Pablo, por creer en Cristo, por predicar la resurrección de Cristo. Y así se cumple lo que Dios reveló a Ananías, aquel cristiano que fue enviado a sanar de su ceguera a Pablo, cuando su conversión en Damasco. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Y así es. Y Pablo lo encontramos hoy sufriendo con gusto, porque él está convencido quién es el Señor de la vida. El castigo extremo que le están dando a Pablo es el mismo que le aplicaron a Esteban. Pero lo hacen dándole sentido a su sufrimiento en la resurrección de Cristo. Ellos saben que las piedras no van a cegar su vida, porque su vida le pertenece a Dios. Así que también nosotros, ningún sufrimiento humano
ninguna pandemia puede cegarnos la vida, porque nuestra fe, nuestra esperanza está puesta en Dios, en el Dios de la vida, en el Dios de la esperanza. Hay una carta encíclica de San Juan Pablo II que se llama Salvifici Doloris. Cómo encontrar sabor, cómo sentirnos amados, queridos por Dios aún en el dolor, y cómo ofrecer en el dolor, en el sufrimiento, al Señor por la salvación de los vivos, de los difuntos, ofreciendo el dolor, ofreciendo el sacrificio por una causa noble. Queridos hermanos, del dolor, del sufrimiento, sacamos fortaleza, sacamos fuerza en nuestra debilidad, porque Dios está con nosotros. Él es nuestra paz, como nos lo ha dicho el Evangelio. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo, no una paz cosmética como la del mundo. En el mundo no estamos exentos de las dificultades, pero Dios es nuestra paz, Jesús es nuestra paz. Hablando de sufrimiento, vienen aquí pues estas palabras del Señor Jesús, del Evangelio. Tenemos que tener paz aún en la tormenta, que no se inquiete nuestro corazón, ni tengamos miedo, como dice el Señor Jesús. No se inquiete su corazón ni tengan miedo, porque el mundo no puede darnos esa paz que Cristo nos da. ¿Qué clase de paz es la que nos promete el mundo? Una paz mundana. Era lo que aquellos querían, los principales sacerdotes y fariseos que reunieron el Sanedrín y dijeron: ¿qué haremos con este? Porque este hombre da muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Vendrán los romanos, nos destruirán el templo, nos quitarán el culto. Ellos querían una paz que huye del conflicto por el conflicto, sin darte cuenta que quien no quiera pelear contra nada, tampoco dará guerra a sus convivencias o sus conveniencias. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Es una paz que solo el Señor puede dar, fruto de la convicción. La paz del corazón no implica que no van a haber situaciones difíciles, situaciones adversas, pero sabemos que en Cristo todo lo podemos. Como dice el mismo apóstol Pablo, el que es apedreado en la primera lectura: todo lo puedo en aquel que me conforta. Vivir la paz de Cristo, tener la paz de Cristo, es saber encontrar respuesta en la adversidad, saber sacar provecho de la crisis, saber mirar con esperanza, aunque se vean nubarrones en el horizonte, aunque la noche parezca oscura. Pero cuando Dios es nuestra paz, entonces encontramos en Cristo incluso razón en el sufrimiento, razón para vivir en el sufrimiento, en el tiempo adverso. Vivamos este tiempo sacando el mejor provecho como Dios nos lo indica. Amén.